Hoy corrió a tu favor esperar, y te pone contento, a volver y a poder batallar un sublime momento. Está bueno saber que podés hilvanar algo simple y coherente para conversar. Feliz te das, contra ti se fugó la maldad. Hoy la sed aflojó su ritual, y dormís descansando, a comer para sentirte igual o morirse intentando. Fue primero asumir el problema que hay y después resumir que ya otra no hay. Feliz te das, contra ti se fugó la maldad, tranquilo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Un placer volvernos a encontrar con ustedes en un nuevo encuentro, un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación, en el episodio número 18 de esta segunda temporada. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Jera, ¿cómo va? Hola a todos. Bueno, y aquí felices de compartir con un gran compañero, amigo de la recuperación, Andy. ¿Cómo andás, Andy? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Buenas chicos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Para mí realmente es un honor, después de ver todas las eminencias de la recuperación que pasaron y se sentaron acá. Es realmente para mí un honor que me hayan invitado y poder compartir un poco de mi experiencia. Gracias, Andy. Y la verdad que para nosotros también un honor, un privilegio que estés acá con intenciones de compartir, con ese aporte que cada uno de nosotros hacemos, compartiendo nuestra experiencia, cómo fue nuestro proceso, sumando, estando presente. Para nosotros siempre lo decimos con Mati, ¿no? Hacer este podcast es a su vez una disposición, un esfuerzo y un placer, porque sentimos que el compromiso que tenemos con la recuperación lo llevamos adelante con ideas, con encuentros, con charlas, con conversaciones, con el deseo de que podamos compartir con alguien que nos esté escuchando del otro lado y pueda también hacer este ejercicio de conectar con la recuperación. Para nosotros es muy importante poder sostener este espacio y que estés hoy acá, Andy. La verdad que le da sentido también a todo esto que hacemos. Y bueno, ya en la charla previa que teníamos tomando unos mates, aparecían un montón de reflexiones, de recuerdos, de lo que es el proceso que cada uno tuvo en recuperación, cómo fueron esos primeros momentos. Salió también la percepción de cómo uno veía las instancias de recuperación, ¿no? Qué idea uno tenía de qué es recuperarse. Coincidíamos en que teníamos una visión de eso como muy alejada de lo que después descubrimos en el dispositivo, cómo percibíamos los entornos de recuperación como lugares más duros, más rígidos, más fríos, y cómo percibíamos que se trataba a los enfermos, adictos, como delincuentes, y eso nos llevó un poco a reflexionar sobre lo que fue nuestra llegada al dispositivo, a hacer esa primera etapa de pretratamiento, que un poco quienes nos escuchen y estén también en el mismo tratamiento que hacemos nosotros sabrán entender, pero el tratamiento tiene distintas etapas, ¿no? Y uno llega y tiene una primera etapa de pretratamiento, donde ahí empiezan los primeros aprendizajes, los primeros objetivos, pero también se encuentra con ese abrazo tan importante y esa comprensión que nos ayuda mucho a quedarnos y a empezar a confiar o a intentar confiar que uno también puede cambiar, que uno también puede desarrollar un proceso para vivir mejor. Y Andy nos trajo como disparador esta letra de una canción de La Vela Puerca del año 2007 que se llama Hoy Tranquilo, que me encantó. Recién compartíamos un montón de aspectos de la letra que sentimos muy acordes con la recuperación, con lo que buscamos con la recuperación, con lo que empezamos a sentir, a conectar en recuperación. Poder encontrar la paz, hablábamos mucho, ¿no? Poder conectar con un sublime momento. Andy algo decía y él después nos va a contar, ¿no? Pero esto que la letra dice, está bueno saber
que podés hilvanar algo simple y coherente para conversar. Y decía lo que hacemos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo ahora, lo que empezamos a hacer en los grupos, compartiendo nuestra experiencia y aprendiéndolo a tomar como eso, ¿no? Como algo simple. En otro momento la letra habla de hoy la sed aflojó su ritual, dormís descansando, comer, y esto que es muy literal, ¿no? De la recuperación. Podría decir uno como fue primero asumir el problema que hay, después resumir que ya otra no hay. Feliz te das contra ti. Y aquí además de esto me quedo con dos cosas una con esto último, ¿no? Cuando dice feliz te das contra ti, ¿no? Como que en recuperación hubo una instancia que quizás persiste, pero que tiene un poco que ver con volverse contra una parte de uno. Me hace acordar un tema que compartí esta semana y que venía escuchando de Johnny Cash, que se llama La bestia que hay en mí, ¿no? Como cómo me opongo yo a los impulsos de esa bestia que hay en mí. Y decíamos también antes que esta idea que teníamos de los tratamientos quizás era también un obstáculo más que nos impedía poder empezar un tratamiento. Y después me acordaba de otra canción de Gustavo Cerati que se llama Tabú, en donde habla de la sed también, llama la sórdida sed, la sed de consumo sería, y dice, corrí hasta alcanzarte y vencí la sórdida sed. Y hablábamos con Andy, con Mati, de ver en ese fragmento a la persona en consumo. Y acá en esta letra que trajo Andy vemos a la persona en recuperación, ¿no? Donde en ella ya la sed aflojó su ritual. Así que muchas gracias Andy, bienvenido y muy interesante esto que nos trajiste para compartir. Gracias a vos, Gerard, por darme la oportunidad, a Mati también, para poder hoy charlar con ustedes. Que es un poco eso, ¿no? Que podamos charlar con tranquilidad, sin ansiedad, sin impulsos, sin tapujos sobre nosotros. A mí esta canción que traje hoy, que en aspectos más generales habla de un poco sobre poder tener una vida en paz. Como bien dice el título, Hoy Tranquilo, es poder encontrar la serenidad en el día a día, en las decisiones que tomamos, en poder encontrar el valor de la vida y de las cosas más simples. Que eso es a mí algo que me llama mucho la atención, porque yo cuando entré al tratamiento, la primera entrevista que tuve de ingreso, porque son 3, yo a las 2 primeras no pude llegar porque el consumo no me lo permitía. Cuando pude llegar a la última entrevista, lo que le dije a la profesional que estaba trabajando en ese momento, que hoy en día es mi psiquiatra, que yo necesitaba encontrar tranquilidad, necesitaba encontrar paz para mi vida, porque hacía mucho tiempo que me sentía sumergido en una vida de impulsos, de cosas negativas, de energías malas, rodeado de hábitos que atentaban contra mí, contra mi propia vida. Entonces para mí entrar al dispositivo fue como empezar a pelear por la tranquilidad y por la paz que yo sentía que necesitaba para mi vida. Ahí arrancó todo un camino. Bien como dice la canción, que Gerard lo remarcó, feliz te das contra ti. Para mí es, como él lo dijo, es una constante lucha contra uno mismo. Yo me siento así. Yo siento que cuando estaba en consumo, luchaba contra mí mismo por querer parar y no poder hacerlo. Muchas veces. Y era la lucha contra una parte mía que sentía que había algo que no estaba bien, pero había una parte, como bien lo dijo Gerard, como si fuese una bestia que uno tiene adentro, una sed que no aflojaba nunca. Siempre quería más y más y más y más adrenalina y más situaciones complicadas, de las cuales yo no podía salir por mi propia cuenta. Hoy, después de 2 años y medio tengo en tratamiento, me puedo sentar y puedo charlar, puedo dormir, puedo comer, si quiero descansar, descanso, puedo pensar. Y son cosas que uno dice, sí, dormir, todos duermen, todos comen, todos charlan. Pero cuando vos no podés hacer esas cosas, cuando eso simple no te sale, ahí es cuando uno se pregunta qué es lo que está pasando. Que eso es lo que yo me preguntaba a mí. ¿Cómo puede ser
que yo no duerma, no coma y tenga toda esta vida. Y no podía valorar esas cosas. Lo lindo de acostarse en tu cama a la noche, cuando terminaste el día, hiciste todas las cosas que vos tenías que hacer. Y si vos sabés que te acostás, cerrás los ojos y te dormís. Y al otro día te levantás y volvés a hacer lo mismo. Yo no tenía la seguridad ni siquiera de si me dormía, si me iba a levantar al otro día. Y eso es algo que hoy me hace muy feliz. Todas esas cosas que yo no podía antes. A veces me encuentro sumergido capaz en la vorágine de la vida que tengo hoy, que tiene un montón de actividades, y se me pasa de largo que todas las cosas que yo estoy haciendo hoy, antes no las podía hacer. Hoy en día para mí, yo cuando estaba en consumo, anhelaba o me preguntaba a mí mismo si en algún momento de mi vida iba a poder tener una vida distinta, si me iba a poder alejar de la sustancia, porque yo creía firmemente que no, que algo en mí no estaba bien y que iba a tener que vivir así. No creía la posibilidad de que de alguna manera yo pueda abandonar los impulsos que tenía, después de muchos intentos, hasta que no quedó otra que asumir el problema que había y tomar cartas en el asunto de verdad, que ahí fue donde encontré el dispositivo, que como hablábamos con los chicos antes de empezar a grabar, fue un lugar clave para mi vida. Fue el único tratamiento que yo hice y es el único tratamiento que hago hoy, pero no necesité más, porque yo, que era un poco lo que hablábamos con los chicos, el prejuicio que yo le tenía a la recuperación, el miedo que yo le tenía a la recuperación, hacía que yo no quisiese entrar en un proceso de recuperación. La idea errónea que había en mi mente sobre lo que era recuperarse, atentaba contra mis ganas de vivir de otra manera. Entonces, en el dispositivo, una vez que entré yo, lo conocí a Gerard, a Mati y a un montón de compañeros más que me hicieron, de a poco me fueron haciendo entender que yo no estaba mal, que no tenía algo mal en mí, sino que tenía que poder aprender a vivir de otra manera, a tomar decisiones de otra manera, a poder pedir ayuda. Y ahí empezó todo un camino largo y de mucho trabajo, que hoy en día lo sigo haciendo. Hoy mi idea era un poco hablar de poder lograr llegar a una vida donde uno se levante con ganas de vivirla. Yo cuando entré al tratamiento había un coordinador, se llama Marcelo, que él siempre me decía: vos tenés que formar una vida que te dé gusto vivirla. Vos tenés que llenar tu vida de cosas que a vos te hagan levantarte a la mañana, agradecer y tener tu vida. Me hicieron creer que yo iba a poder progresar, tener un futuro, formar una familia, tener una vida, que es lo que estoy teniendo hoy. Yo hoy, cada vez que me armo el bolso para irme a jugar un partido de pádel, para irme a correr, para irme al gimnasio, me siento vivo. Siento que estoy viviendo de verdad. Yo en consumo veía a la gente veía amigos míos que tenían actividades, que hacían deporte, que hacían un montón de cosas. Y yo sentía que no iba a poder, que no podía tener esas actividades, que no podía arrancar un deporte y hacerlo, y vivirlo, y competir de una manera sana. Y hoy, estar pudiéndolo hacer, estar hoy pudiendo hacer estas cosas, a mí me dejan en claro que el camino es este y que es por acá. El deporte fue clave. Yo creo que para mi tratamiento, el poder volver a vincularme con la actividad física fue lo que impulsó el motor de mi recuperación. Las ganas que yo tenía de sentirme bien y el deporte donde pude encontrar una adrenalina sana. A mí hacer deporte me hace sentir vivo, pero me hace sentir vivo bien, me hace quererme, me hace trabajar en mí, me hace querer comer bien, me hace tener disciplina, que eso era algo impensado para mí. Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a poder lograr ser una persona disciplinada. Esos eran valores que yo decía, no voy a poder. O sea, ¿cómo logro yo volverme disciplinado si no puedo mantener nada en pie en mi vida? Una gran diferencia que hay hoy en día es que por más que me cueste y haya momentos donde sea más difícil que otros, yo sé que lo voy a poder hacer, no tengo duda. Y por eso yo hoy también elegí esta canción, porque me siento
así. La primera estrofa que dice, del tiempo a tu favor, de esperar por un sublime momento, es todo esto que yo estoy diciendo, todo esto, este tiempo, estos años de reflexión y de trabajo, que cuando llegan tenés un sublime momento donde vos sentís adentro tuyo que las cosas están yendo bien y que pudiste vencer a eso que estaba dentro mío, porque yo me tenía que vencer a mí mismo y me tuve que vencer a mí mismo y siento que todavía lo sigo haciendo. Gracias Andy, gracias Gera. Bueno, yo también estoy muy contento de que esté Andy acá. Para mí es bastante especial este episodio. Tal vez suena mal decirlo, pero Andy es una de mis personas preferidas del tratamiento. Yo creo que vos lo sabés, Andy, y no sé por qué yo siempre me veo muy reflejado en él, más allá de que él tiene muchos tatuajes y yo no tengo ninguno. No sé por qué lo veo a él y pienso mucho en mí, que yo soy así como él, más allá de que, sin ánimo de compararme ni nada, tal vez era un poco distinto lo que nos pasaba en consumo, porque como que yo deporte, por ejemplo, hacía, dormir, muchas veces dormía, generalmente podía dormir bien, comía bien, pero estaba muy mal en consumo y tal vez porque a veces sí podía dormir y a veces sí podía comer y a veces sí podía correr 5 kilómetros, fue que consumí más de 20 años. Como que mis fondos eran bastante profundos, pero como después la piloteaba un poco y podía dormir, podía comer, eso me daba un anito más de consumo y un anito más de fumarme 25 cigarrillos por día y de tomar cerveza todos los días y llegaba al fin de semana y aparecía la cocaína, después descansaba un tiempo y así iba pasando el tiempo que podía dormir, no podía dormir, podía dormir. Lo que sí estaba todos los días era como una desconexión espiritual que me hacía sentir perdido, consuma yo o ese día no consuma. Y era muy difícil admitir que tenía un problema, que en la canción, que a mí me encantó también, que trajo Andy, dice, fue primero asumir el problema que hay. Y a mí eso se me hacía muy difícil, asumir que había un problema, porque a veces es como que yo lograba cuidarme y a veces lograba, a veces no. Por ejemplo, no consumir de lunes a jueves. Por distintos motivos yo lograba no consumir. Creo que el principal era que a mí consumir me hacía muy mal y después de consumir jueves, viernes, sábado y domingo, yo lunes, martes y miércoles estaba muerto. O sea, me movía, caminaba, iba al trabajo, pero no podría haber estado más triste que lo que estaba después de consumir. Apagado, desconectado. Era el infierno, mi alma estaba en el infierno, en la oscuridad, como que gritaba mi alma y yo no podía hacer nada, no sabía qué hacer. Y Andy habló del prejuicio de la recuperación y esto de no admitir que yo tenía un problema, que yo necesitaba estar ahí, hacía que sea imposible que yo me acerque. Yo me acuerdo que pasaba caminando, no sé, por algún lugar que había algún cartel de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, y hacíamos chistes con mis amigos. Y al no asumir que yo tenía un problema, yo me reía, era como un chiste entre nosotros de, no, vos que tomás tanto vas a terminar ahí. Era impensado que yo termine en un lugar de recuperación. Lo veía también como algo de debilidad, de que les había pegado tan mal y que tenían un problema, o sea, que esos que estaban ahí adentro realmente tenían un problema que yo no tenía supuestamente. Y el problema era que yo esperaba cambiar mi vida, que mi alma deje de gritar el pedido de auxilio. Yo esperaba que todo mejore, pero sin dejar de consumir. Era como que no entraba la idea de no consumir nunca más. Yo iba a mejorar, iba a encontrar el sentido de mi vida, pero consumiendo, sin dejar de consumir y sin admitir que yo tenía un problema y que necesitaba ayuda. Porque no sé si registraba que era el problema ese. Y no me ayudaba mucho tampoco lo que estaba socialmente aceptado, como tomar en exceso los fines de semana y fumar marihuana,
Yo marihuana debo haber fumado 15 años prácticamente a diario y me hizo mucho daño y de hecho casi me muero un par de veces. Una vez me dio un brote psicótico, pero bueno, cuando yo fumaba nadie... Al principio sí, en los primeros años me tenía que esconder porque en mi ciudad, que era una ciudad relativamente chica, estaba muy mal visto, pero con el tiempo se fue aceptando y bueno, igual que tomar alcohol todos toman. Entonces, sí, cuando quedaba vomitado, tirado en el piso, algunas personas me decían, che, ¿por qué no tomás menos? ¿Por qué haces eso? Algunas preguntas me llegaban, sobre todo de mi vieja, por ejemplo, cuando se enteraba. Pero a mí lo que me llegaba de mis amigos, de la gente que me rodeaba, era qué personaje, cómo chupa este, qué gracioso, no sabes cómo vomitó y después se despertó y siguió tomando. Eran anécdotas como de un rockero campeón que tanto me confundieron y hicieron que tan difícil sea haber pedido ayuda. Por otro lado, Jera hablaba de que hacemos el podcast con placer y yo le agrego que lo hacemos con alegría porque estamos muy comprometidos con nuestra recuperación y esto lo hacemos en parte por eso y al mismo tiempo lo hacemos por la vocación que tenemos de pasar el mensaje y con la profunda esperanza de que esto le llegue algún día a alguien y que ese alguien pueda entrar en recuperación, conocer un poco de este mundo o para alguien que ya está en recuperación sentirse acompañado y tenerlo como una herramienta para algún momento de dificultad, que pueda darle play al capítulo y no sentirse solo. El tema de la vela, hoy tranquilo, Andy hablaba de la paz que pidió en esa primera entrevista. Yo cuando lo escuchaba pensaba lo feliz que estoy hoy porque tengo salud. Vengo de estar 2 semanas enfermo, todavía estoy enfermo, estoy tomando bastantes medicamentos y el valorar de que en este momento me estoy sintiendo bien, de que puedo compartir esta charla con Andy y con Jera, de que me puedo dar el lujo de tomar mate porque no me siento tan mal y el estómago me aguanta, tener un arbolito de Navidad atrás mío con lo que me gustan los arbolitos de Navidad. Y que todo esto que estoy diciendo a mí me hace estar feliz, ni hablar de que estamos grabando un episodio de este importante para nosotros podcast. Y si sigo agradeciendo, bueno, me puedo estar un rato largo de que ahora me voy a almorzar con mi abuela y puedo disfrutar con ella, de que tengo el amor de mi familia, de que tengo el acompañamiento y el amor de la China. Bueno, y son muchas cosas que a mí me llevan a que vos, Andy, dijiste formar una vida que te dé gusto vivirla, que te había dicho Marce. Es lo que yo tengo gracias a la recuperación. Por esto que acabo de mencionar y porque lo siento generalmente en mi vida, que es una vida que me gusta, que la elijo, que a veces hay que decidir y cuando decidís por algo, decidís también no hacer otras cosas porque no podés hacer todo. Y siempre tratando de aferrarme a lo que decido, que fue con un trabajo terapéutico hecho, tratar de aferrarme a eso y siempre pasan cosas. Yo ahora terminé de rendir hace unos días y entré de vacaciones en la facultad y dije, bueno, voy a disfrutar de la facultad, voy a hacer 50.000 planes, voy a salir, voy a correr, voy a andar en bici, y estoy enfermo hace 2 semanas y no pude hacer prácticamente nada de lo que quería hacer. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aceptar, son cosas que pasan, que no dependen de uno, pero que siempre está, gracias a todos los espacios y todo lo que hacemos en el Dispo, siempre está uno conectado y puede valorar lo que está haciendo y lo que tiene, no sentirse solo, sentirse que uno tiene esta vida que le gusta vivir, que tiene disciplina, por ejemplo, que hablaba Andy. Yo también lo veía como una mala palabra, lo veía como a los militares que tienen disciplina y me encanta tener disciplina, me ayuda mucho en mi vida. Bueno, gracias Mati, gracias Andy. La verdad que hermoso este momento que estamos compartiendo y bueno, hablando del podcast, ¿no? Y un poco también sumando lo que decía Mati, hace poco escuché a un profesional que hablaba de los valores que resurgen en la recuperación y hablaba refiriéndose a AA, que si no me equivoco
resalta más de 30 valores, pero decía que el Dr. Bob, uno de los dos fundadores junto con Bill W. de AA, resaltaba 2 que eran el amor y el servicio. Después, sí, siguiendo pensando en el podcast, que lo mencionamos muchas veces como un ritual, y a veces pensamos que bueno, hay rituales y rituales, y hoy se me ocurre decirle a este ritual sublime ritual, ¿no? Trayendo esta palabra que nos trajo Andy con la letra de esta canción, ¿no? Que creo que le puede dar a este ritual la conexión, ¿no? Con lo espiritual. Sublime momento, dice la canción. Sublime ritual puede ser esto que intentamos hacer. Y después pensaba en 2 cosas que tienen que ver con la recuperación. Una, lo que traía Andy, ¿no? De poder volver a sentir, poder volver a tener esas sensaciones básicas y vivirlas con naturalidad, como puede ser el descanso, el estar tranquilo, relajado, tener hambre, comer, disfrutar el momento presente. Y pensaba hace unos días en un grupo con un compañero, Agustín, él mencionaba algo con respecto a afrontar determinadas situaciones que te hacen sentir responsable, ¿no? La responsabilidad también como uno de esos valores que uno vuelve a poder ser capaz de llevar adelante. Y yo le decía que a mí también me pasa cada vez que duermo, como o me siento responsable porque me siento presente, capaz de poder ayudar, de poder afrontar determinada situación. Siento esos valores como con un plus que antes no tenían. Y yo le decía que quizás se lo dé a ese plus el haberlos perdido. Y hoy el haberlos recuperado nos los hace sentir como con un matiz diferente. Y esto de recuperar algo, como la palabra recuperación lo plantea, ¿no? Cuando muchas veces mencionamos y decimos qué linda palabra que es la recuperación también, habla de recuperar algo, la vida en sí, ¿no? Porque, como también se decía, yo tenía una vida que era invivible, que era soportar la vida de alguna manera y no poder construir. Y qué lindo que trajo Andy esta frase que Marce nos decía como objetivo de la recuperación, ¿no? Construir una vida que uno pueda disfrutar vivirla. Pero bueno, me quedé pensando en ese plus que nos da la recuperación, con estas cosas que son básicas, naturales, pero que hoy las sentimos como con una aura distinta por haberlas perdido en algún momento. Y ese plus yo creo que tiene que ver un poco con ese dolor de haberlas perdido, pero con el valor que tiene haberlas recuperado, ¿no? Como cuando uno vuelve a encontrar algo perdido. Y después me quedé pensando también en esa otra idea también que está en la letra de la canción de En contra de mí. Y yo pensaba que mi recuperación en algún punto, haber comenzado la recuperación, fue en contra de mí. Yo no me quería recuperar. O sea, fue hacer algo en contra de mí eso. Hoy es a favor de mí, ¿no? Hoy tiramos para el mismo lado, aunque esa bestia, que esta canción de Johnny Cash también en algún momento dice, a veces parece que se diluye en el aire y ahí es cuando más cuidado tengo que tener, pero es porque, digamos, la bestia sigue estando. En un momento fue hacer algo en contra de mí y eso creo que está bueno decirlo así porque puede ser esclarecedor para que alguien que aún no llegó a la recuperación, que esté en esa contradicción, en esa ambivalencia, como decía Andy, teníamos la sensación de que algo estaba mal y ahí todo eso que se opone a que uno pueda llegar a la recuperación. Yo mismo era la persona que se oponía y ahí bueno, la ayuda a mí me llevaron a recuperarme a pesar de mí o en contra de mí. No quedaba otra, como también dice la canción, ¿no? No queda otra que afrontar la situación, haber tocado fondo. Entonces yo creo que uno, o por lo menos yo, empecé la recuperación en contra de mí. En algún punto me tuve que enfrentar a mí, a esa parte de mí, para poder sobrevivir, porque yo me estaba muriendo. Estaba muerto, decía Mati, mi alma estaba en el infierno. Y después con esto de Hoy Tranquilo, me acordaba también de una canción de Sabina que creo que decía gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Pero Hoy Tranquilo también es un valor recuperado, la tranquilidad que habíamos perdido, la calma que habíamos perdido, el alma que habíamos perdido. La verdad que podríamos estar hablando un montón de tiempo porque la resonancia que siento yo con lo que hablan los chicos es impresionante. A mí, una de las cosas que me enseñaron en la recuperación que es que incomodarte
te ayuda a evolucionar. Mantenerse en la comodidad de una vida, que no era cómoda la vida que yo tenía, no era una vida cómoda, pero era lo único que conocía. El haber entrado en un tratamiento que a mí no me llevaron sin mi voluntad, yo tomé la voluntad también de hacer algo, porque la situación había llegado a un punto tan límite. Yo no era capaz ni de comer por mí mismo, ni de dormir, ni poder salir de mi casa. No podía hacer absolutamente nada. Tenía un consumo muy fuerte. Y yo también tomé la decisión de entrar en un tratamiento. Pero mi decisión de entrar en el tratamiento en ese momento fue para calmar un poco las cosas. O sea, mi intención, cuando yo les dije que sí a mi familia, eran unos meses para yo poder sentirme bien y volver a consumir. Porque yo creía que si mejoraba algunas situaciones de mi vida o algunos aspectos de mi vida, iba a poder consumir sin problema. Bueno, al entrar al tratamiento, con el tiempo, yo me acuerdo que cuando entré dije que me iba a quedar un mes, nada más. Iba a estar un mes y me iba a ir. Porque todos los que estaban adentro de ese lugar estaban más locos que yo. Mi primer grupo éramos 25 y yo entré y dije, ¿qué hago acá? La realidad es que con el paso del tiempo entendí perfectamente qué era lo que hacía ahí. Y que tenía que estar ahí. Y que si yo me quedaba ahí, algo a mí, adentro mío, me hizo quedarme. Algo a mí me dijo que si le daba una oportunidad a esto, capaz mi cabeza iba a cambiar. Y mi manera de pensar también iba a cambiar. Que esto es algo que también lo voy a conectar con algo que dijo Mati, de cuando él se juntaba con sus amigos y hacían chistes de la recuperación de NA, yo me sentí reflejado con él en eso, porque a mí me pasaba lo mismo. Cuando yo estaba en consumo, ver a las personas que se iban a internar o que intentaban frenar, para mí era una señal de debilidad. Yo tengo que poder solo. Algo completamente impensado de que yo pueda entrar en un proceso de recuperación. Yo me creía a mí como superior. Como si eso a mí nunca me fuese a pasar. Ya me estaba pasando y yo no lo podía ver. Hoy, antes de grabar este podcast, yo tuve un grupo y un compañero dijo que él cuando tenía 15 y estaba en la calle, se sentía hombre. Y a mí eso me hizo pensar. Porque yo, de más chico, yo creía que estar en la calle y drogarme me hacía hombre. Una de las razones más fuertes por las cuales yo empecé a consumir a temprana edad fue por buscar carácter. Fue en busca de un carácter que yo sentía que no tenía. Una inseguridad muy fuerte de un niño de 14 años que se sentía ajeno a la sociedad. Y en mi caso, la sustancia apareció en algún punto como para formar al hombre que yo creía que tenía que ser. Porque yo estaba convencido que en la calle, con la sustancia, con la noche, me iba a ser hombre. Que si yo estaba en la plaza a las 7 de la mañana sin dormir, yo era más hombre que el chabón que pasaba corriendo, entrenando en la plaza también. Yo era mejor, yo me sentía más imponente y le bajaba el precio a las personas que realmente cuidaban su vida. Entonces quería hacer hincapié en eso, porque me parece que hoy en día, yo lo veo en amigos míos, lo veo en muchos chicos, que buscan formar un carácter o una hombría en los lugares equivocados. Porque hoy yo me doy cuenta que yo soy más hombre si sé pedir ayuda, que si me callo mis problemas, no le digo nada a nadie e intento resolverlo solo. Todos estos valores los aprendí en este proceso, que son valores que a mí me cambiaron la cabeza. El entender que yo no tengo que hacer todo solo y que yo puedo pedir ayuda y que por eso no soy menos, fue un cambio enorme. Entender que las cosas llevan tiempo y que hombre es el que se levanta a la mañana y cumple con lo que tiene que hacer. Eso es en la persona que yo hoy me quiero convertir. Gerard en un momento dijo la palabra sobreviviendo y para mí mi vida en un punto empezó a ser una supervivencia. Porque realmente no siempre fue así. Mis primeros años de consumo, el consumo vino a dar como si fuese una cierta ayuda. Como si en algo me fuese funcional. Claramente en algo me fue funcional, porque yo lo hice durante mucho tiempo. Y yo sentía que el consumo a mí me había ayudado a generar una personalidad. Nada más alejado de eso.
lo que el consumo hizo fue despersonalizarme por completo. Entonces, claro, yo no sentía inseguridad, no sentía miedos, no sentía nada. No tenía alma. Era un cuerpo sin alma, que no sentía nada por nadie ni por sí mismo. Yo sentía que el día a día lo tenía que sobrevivir. Que en alguno de todos estos días o todos estos consumos que yo tenía en mi vida se iba a acabar. Y yo estaba en un momento de mi vida donde estaba de acuerdo con eso. Me había dicho a mí mismo que si me moría iba a ser mejor. Para mí, para todos los que me rodeaban. Y hoy, después de... Yo me acuerdo que yo realmente estaba buscando la muerte. Y hoy siento que estoy buscando la vida. Y es algo que, mientras yo lo digo, a mí se me pone la piel de gallina. Porque hay veces que no tomo conciencia del cambio que hubo en mi vida. A mí me lo dicen, sí, me lo dicen mucho. Me lo dicen mis familiares, me lo dicen mis amigos. Al que más le cuesta verlo es a mí. Pero que yo esté hoy sentado acá, hablando, de esta manera que estamos hablando sobre esto, que yo tenía mucho miedo de venir, porque sentía que capaz no iba a poder expresarme bien. Que eso es un poco el tema que hoy estoy trabajando en mí, porque a veces la adicción o los problemas conductuales que yo tengo se me filtran por otros lados. Y mi gran trabajo que estoy haciendo hoy es poder reconocerme el valor mío, el valor de mi vida, el valor de mis acciones y el valor de la persona en la que me estoy intentando convertir. Gracias, chicos. Qué lindo escucharte, Andy, tenerte acá. Me hiciste pensar en las sustancias y lo que vinieron a hacer al principio cuando empecé a consumirlas, el valor que tenían para mí, lo que vinieron a generar en mí, el consumo de ellas, que yo me había convertido en una persona muy insegura, tenía mucho miedo, no tenía personalidad, estaba lastimado por cosas que me habían pasado de chico, pero sobre todo tenía miedo a los demás, a lo que piensen, justo en una edad que estás con los cambios hormonales ahí en la adolescencia. Cambié de colegio de uno que éramos poquitos en el aula a uno que éramos 5 o 6 veces más. Gente más grande que yo, ya estaban las sustancias, algunas actividades ilegales, bueno, había de todo. Estaba el sexo también como algo nuevo que en la primaria no estaba. Y con todos los miedos que yo tenía de ese mundo desconocido para mí de la noche, de las drogas. Para mí era futbolista a los 14 años y lo único que me interesaba era jugar al fútbol. Y de repente empezaron esas juntadas con gente más grande en las que me daba mucho miedo y vergüenza, me daba mucha vergüenza, no sabía cómo actuar y los primeros consumos que ya fueron problemáticos de entrada, terminé muy mal las primeras veces que consumí, muy mal en cuanto al exceso, pero en su momento me dieron un superpoder que era poder sociabilizar y no solo sociabilizar, sino conocer chicas y lograr lo que yo esperaba, ¿no? Tener aventuras ahí adolescentes y eso se fue reforzando con cada consumo y yo lo sentía como la espinaca del Popeye. Por ejemplo, iba a un boliche, a un baile, a lo que sea y yo consumía y lograba conocer a alguien y se lo atribuía totalmente a la sustancia y yo nunca tomé por placer. Yo no consumía sustancias por placer, ni por el sabor, ni por el olor, ni por el color. Yo consumía siempre para buscar un efecto, que el efecto que me daba la sustancia me ayudaba, entre comillas, me ayudaba a conocer chicas, me ayudaba a ser parte de tal o cual grupo de amigos, a ser aceptado para alguna persona. Y esto se fue incrementando y fue armando ese personaje del que siempre hablamos, el personaje del consumo, que se las sabe todas y que puede solo y que supuestamente no tiene miedo y que no tiene inseguridades. Para el afuera uno trata de demostrar eso y ahora mirándolo, todo lo que me hizo perder el consumo tantos años, las cosas que me perdí de vivir, de aprender sobrio, de sentir las cosas como realmente son, de sentir las emociones, si tengo miedo, tener miedo y si estoy inseguro, estar inseguro, ir trabajando, enfrentándolo y cómo todo lo que cuesta más vale
más. Entonces, si yo ahora me entreno 1 año y medio para correr una maratón, en el plano de conocer a alguien o de hacerse amigos nuevos, hacer un nuevo grupo de amigos, también lleva un entrenamiento, un trabajo, no es de un día para el otro. Y enfrentar cada situación o cada proyecto que uno se va armando en su vida también lleva un esfuerzo y no es de un día para el otro y hay que esperar y hay que trabajar. Pero después cuando uno va logrando los objetivos valen mucho más que aquellas conquistas. De hecho, ya partiendo por la diferencia de que ahora me acuerdo y antes no me acordaba casi de muchas cosas de mis victorias no me acordaba prácticamente de nada, de la cantidad de sustancia que consumía y encima me perdía de trabajar, de crecer, algo que ya he dicho en este podcast que me estoy encontrando con situaciones que también me encontraba a los 13, 14 años que las esquivé y las salteé y no las trabajé y ahora las tengo que trabajar. Y qué lástima que no las trabajé porque es hermoso trabajarlas y sentirlas de lleno como son. Y esto de pedir ayuda, que es más de hombre, decía Andy, que lo que hacía antes, consumir y tratar de solucionar todo solo y tapar. Pedir ayuda sirve para crecer y a veces es cansador y es un trabajo interminable porque por lo menos yo hoy quiero hacerlo hasta el último día de mi vida, el pedir ayuda, no para cualquier cosa, pero de trabajar lo que me cuesta, trabajar en quién quiero convertirme, qué quiero lograr, no solo individualmente, sino también, por ejemplo, con el proyecto de la familia, con la China, del cual me pone muy contento que ella también haga su trabajo, su parte, y cada uno puede trabajar su parte, pero al mismo tiempo lo colectivo y ir como creciendo a la par. Andy, vos también hablabas de buscar la vida versus buscar la muerte, y resoné mucho. Buscar la vida es para resumir lo espiritual, lo importante. Para cerrar, creo, Andy, que estabas nervioso antes de venir y desde mi punto de vista estuviste mejor imposible y me baso en que fuiste vos y hablaste de vos y tu experiencia y creo que puede ser de gran ayuda para mucha gente. Así que bueno, te agradezco de parte de nosotros tu presencia acá, que no es fácil venir acá a sentarse y hablar en el micrófono de lo que a uno le pasa, lo que le pasó, y poder abrirte y pasar el mensaje junto con nosotros es algo que emociona y que tiene mucho valor. Así que bueno, queremos preguntarte cómo te sentiste grabando acá y agradecerte. Bueno, la verdad, nada, les agradezco muchísimo a los dos. A mí me hicieron sentir muy cómodo y muy valorado, que eso es muy importante. Entrar a un lugar y sentirse querido, acompañado, es lo que todos necesitamos y es lo que yo necesito para sentarme en un lugar y poder hablar de mis cosas. Así que nada, me alegro mucho que me hayan invitado. Espero haber hecho bien y haber pasado mi mensaje. Eso es algo que me parece genial. En el tratamiento se hace mucho el pasar el mensaje y ustedes lo están haciendo de una manera más amplia. Así que nada, les agradezco mucho a los dos. La verdad que la pasé muy bien y espero que salga todo bien. Bueno, con esta conexión entre los tres y esperamos que con los que escuchen también, vamos a cerrar este episodio. Les agradecemos que se hayan quedado hasta este momento y como hablamos de las distintas etapas del tratamiento en el DISPO, está, como mencionamos, la etapa de pretratamiento, en donde se encuentra la coordinadora Nati, que fue invitada a este podcast, y en respuesta al amor que ella le da a la gente recién llegada al dispositivo, genera cosas muy lindas y muy fuertes, y en mí generó, con 2 o 3 semanas ahí de proceso, que le escribiera una canción, y hoy Jera me dio la noticia /regalo de cerrar este episodio con este tema que le escribí y le canté a Nati. Así que esperamos que lo disfruten. Fue escrito de alguien que estaba sufriendo mucho, dedicado a todas las personas que trabajan en recuperación. No sé si lo notas, lo
generas en todos los demás. Cuando te conocí, nos hiciste actuar, ya eras especial. Sentiste el dolor, al igual que yo, pudiste salir. Tu primera canción la escribo con amor de mi corazón. La luz de tu alma puede enseñar lo que nadie recuerda. Gente como vos me va a acompañar y a ayudarme en esta horas que quiera hablar. Con tu devolución hace sentir mejor. Realmente escuchas, yo siento tu pasión, pones todo de vos. El fuego apagas, las lágrimas secas, sin pedirme nada a cambio. Seguí como venís, lo estás haciendo bien, perdóname si me caigo. La luz de tu alma puede enseñar lo que nadie recuerda. Gente como vos me va a acompañar y a ayudarme